de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermanos, muy buenos días con todos ustedes. El día de hoy continuamos con este tema acerca del cristiano gozoso, y hoy queremos hablar de la responsabilidad del cristiano gozoso, y vamos a mirar los versículos 27, 28, 29 y 30 del capítulo 1 del libro de Filipenses. ¿Qué es responsabilidad? Cuando nosotros miramos la etimología de esta palabra, tiene que ver con tareas, no tiene tanto que ver con tareas a realizar o con obligaciones, sino más bien con compromiso. Convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones conscientemente, llevar a cabo conductas que buscan una mejora de uno mismo para ayudar a otros, y lo más importante, una persona cuando es responsable acepta las consecuencias o los beneficios de sus propios actos, de la elección que él toma. Y por eso es que ese es uno de los motivos que en nuestra sociedad se valora mucho la responsabilidad de una forma positiva. ¿Por qué? Porque nos brinda seguridad, confianza y cierta estabilidad. Cuando nosotros miramos estos versículos, vamos a ver que Pablo habla de una responsabilidad como cristianos, y en medio de las circunstancias que le toca vivir, él habla de una responsabilidad que debe tener el cristiano gozoso. Por ejemplo, él empieza diciendo en el versículo 27, solamente, que en la Biblia el día va a decir, pase lo que pase. La Nueva Traducción Viviente va a decir, sobre todo. Y la Biblia de Jerusalén, una versión católica, va a decir, lo más importante o lo que importa es esto, solamente, ¿verdad? Pablo va a decir que a pesar de su ausencia, la conducta de ellos no debe cambiar. Y algo que probablemente estaba pasando es que frente a la ausencia de Pablo, los filipenses empezaron a aflojar. Y Pablo le va a decir que no debe depender de su presencia. Hoy estamos viviendo en un mundo digital, en un mundo virtual, donde de pronto no estamos cerca a nuestro líder, a nuestro pastor, y eso implica que pase lo que pase, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y sigue diciendo este texto, os comportéis, y es una palabra que se aplica a una actitud como ciudadano. Una particularidad de los ciudadanos, de los habitantes de Filipos, es que ellos se enorgullecían de tener la ciudadanía romana, pero Pablo les recuerda que lo más importante era conducirse como ciudadanos del reino de los cielos, porque ellos
la ciudadanía romana era tomada en alta estima en aquel entonces, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la responsabilidad del cristiano, hablamos de tener cuidado con cada paso que damos, de proteger nuestro testimonio, ser cristianos responsables. ¿Qué produce el ser cristianos responsables? Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, nos convierte en personas coherentes. Dice el texto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra digno es axios, que significa conveniente, adecuado, de valor coherente, va a significar en el texto griego, y significa igualar las vigas, estar parejos. El significado básico es que va a tener un valor real acorde con lo que se le ha asignado. En otras palabras, tiene que ser consecuente. Cuando habla de coherencia, habla de integridad, vivir vidas coherentes con los valores del Evangelio. Y de pronto yo tengo que ser consecuente con la fe que profeso, con la fe que predico, con la palabra de Dios que proclamo. El pecado es pecado, la desobediencia esclaviza, el adulterio es adulterio. Tengo que vivir lo que creo y lo que predico. Y dice el texto: solamente que os comportéis. Y decíamos que esta palabra comportarse significa conducta, practica lo que predicas. Es decir, yo tengo que ser coherente y debemos ser coherentes en nuestra manera de hablar, en nuestra actitud, en nuestra vida familiar, en nuestra vida moral. Que nuestra conducta no traiga vergüenza al Evangelio, porque somos ciudadanos del reino. Eso es lo que sucede cuando un extranjero está en otro país y de pronto dicen: mira, ese es un peruano o un ecuatoriano o un venezolano o un colombiano. Primera de Pedro 2, 11 y 12 va a decir: queridos amigos, ya no son extranjeros y ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y el versículo 12 va a decir: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pablo les está diciendo: vivan como ciudadanos del reino. Filipenses, más adelante, Pablo va a decir en el capítulo 3, en el versículo 20 va a decir: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el ser responsable, ¿qué produce en mí? En nosotros, nos permite tener estabilidad en la vida. Dice el texto allí: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La Biblia nos llama a mantenernos firmes, a permanecer de pie, a mantener nuestra posición, a perseverar en medio de la oposición, a persistir. Siempre habrá oposición, adversidad, tendremos luchas, habrá tentación, habrá obstáculos. Y frente a eso no tenemos que sucumbir, no tenemos que resignarnos, tenemos que afrontarlo y tenemos que mantenernos firmes frente a la adversidad. Pablo se enfrentó en un tiempo donde estaba en la cárcel, en un tiempo donde había mucha oposición y había persecución. Tenemos que mantenernos firmes cuando estamos desalentados. Y esto tiene que darse en Cristo, con o sin la presencia de otros. Y eso tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada, las convicciones que tenemos, lo que nos hace mantenernos firmes y no renunciar y no rendirnos, ¿verdad? Entonces, sea que estemos con alguien o no, Pablo va a decir, sea que yo esté presente o no. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros tenemos la fe que alguien ha llamado la fe del medio ambiente o la fe del camaleón.
Y si este ambiente es verde, pues yo me camuflo y nadie va a distinguir que soy diferente porque me haré verde. Y si esto es marrón, me haré marrón como el camaleón, pero nadie distinguirá la diferencia. Y somos llamados a ser diferentes. No se enciende una luz y se pone debajo de una caja, va a decir el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir leyendo la palabra, tenemos que seguir manteniendo nuestra fe en Dios, tenemos que seguir proclamando a Jesucristo, tenemos que perseverar y tenemos que hacerlo con firmeza. Judas va a decir en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y escuche lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente. La Biblia al día va a decir, para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Cristo, va a decir el autor de Hebreos, es la firme ancla del alma. Con Él nos mantendremos firmes. Por eso el libro de Colosenses va a decir, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En tercer lugar, ser responsable. ¿Qué produce en nosotros? Nos impulsa a luchar unidos. Dice el versículo allí, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En un mismo espíritu, una mente. Cuando nosotros vamos a los Evangelios, el Señor Jesús en el capítulo 17, Él intercedió y oró para que nosotros fuéramos uno. Y entonces Pablo más adelante en Efesios va a decir que debemos estar dispuestos y ser solícitos en mantener esa unidad que ya fue dada en ese momento. Qué importante es la unidad. Qué importante es que a pesar de las diferencias podamos no estar discutiendo de trivialidades, no estar mirando cosas minúsculas. ¿Por qué? Porque la unidad es fundamental para nuestro testimonio de la gloria y de la magnificencia de Dios. Este es nuestro fin último. Somos llamados a dar testimonio. Por eso el Señor Jesús cuando oraba decía, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La desunión no solo no es digna del Evangelio, sino que hace daño al Evangelio, a los ojos del mundo. Y hermano, somos llamados a estar unidos con un propósito, no juntos, no necesariamente juntos, sí unidos en el vínculo de Jesucristo. Y por eso es que ahí dice, con esfuerzo, la palabra combatir significa con esfuerzo, y es la palabra en el griego sunatleo, de donde viene la palabra atleta, sunatleo, es decir, como un equipo. Y la palabra sunatleo significa combatir junto a otra persona. Y eso tiene que ver con cumplir nuestra misión juntos. El Señor nos llama a hacerlo de esa manera. Orar juntos, predicar la palabra juntos, discipular, y de pronto esto se da cuando nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos en nuestra célula, cuando estudiamos en la academia bíblica o en la escuela bíblica, cuando nosotros tenemos tiempos para orar en los cultos de oración, en los tiempos matutinos de oración. Pablo anima a los filipenses a que se mantengan firmes, atléticos, es decir, un espíritu de trabajo en equipo. Muchas veces, algunos somos de tropiezo por la división y por la falta de armonía en el cuerpo de Cristo.
Y allí dice, en un mismo espíritu, promover el Evangelio agresivamente es lo que nosotros tenemos que ver. Nuestra conducta no es digna cuando no luchamos por la fe del Evangelio, cuando no la hacemos unidos a otros hermanos, cuando de pronto lo que hacemos es buscar la iglesia que mejor me conviene o la que de pronto puede no tener aquello que no me agrada, ¿verdad? Entonces no estar y el apóstol de pronto nos llama a no estar de iglesia en iglesia, a no tener una actitud contemplativa, pasiva, de indiferencia, sino más bien nos llama a cooperar, a colaborar, a ser parte de, cuando dice unánimes, la palabra ahí es de una sola ánima, de una sola alma. Y es importante por eso que usted se aparte de una iglesia local. Luchamos. Cuando dice que combatamos, habla de luchar. Y si habla de eso es porque hay enemigos. Y por eso dice que estáis firmes en un mismo espíritu. Es decir, con un mismo propósito, con una ofensiva unificada, combatiendo unánimes, con una sola alma. Una ánima, ¿verdad? Una sola alma. Y el alma de pronto es la sede de los afectos. Es la unidad que parte de una disposición interna en el ser. Y entonces nos llama a eso, a que desde lo más profundo seamos de una sola alma. En esencia, sustancialmente seamos uno. Valor y unidad para pelear en conjunto y para hacerlo con lealtad, con fidelidad. Cuando vamos al libro de Hechos, vemos que la iglesia primitiva practicaba esto. El capítulo 4 nos va a decir, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Hermano, hermana, seremos una iglesia fuerte cuando estemos unidos. Seremos una familia fuerte cuando estemos unidos. Y estaremos juntos. Es lo que el Señor nos llama a hacerlo. Creo que es el tiempo donde no hay lugar para riñas, para celos partidistas, para lealtades divididas. Porque cuando nosotros decimos, sí, yo estoy de acuerdo, pero no lo haré, o no sé si lo haré, estoy de acuerdo con los propósitos, pero no voy a acompañar. Cuando de pronto nos hacemos a un lado, conformidad, consentimiento o aprobación, sin cooperación o sin participación, no es unidad. No es unidad. Algo que también hace la responsabilidad es que nos libra de todo temor. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. La Biblia, y veíamos en Filipenses en el versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Cristo es mi vida, yo puedo ser audaz. Yo puedo ser valiente, yo puedo tener ese denuedo, mi vida estará libre de temor. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Cuando usted vive para Jesús, entonces usted tendrá un profundo amor por Jesús y por consiguiente amará a los demás. Y un amor que va a llevarle a una vida de sacrificio. Y un amor que le va a llevar a dar más que a querer recibir. El Señor Jesús dio ese testimonio de amor. Cuando Él dice en el capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, sin miedo a lo que otros piensen de nosotros. La Biblia va a decir, el amor echa fuera el temor. Pablo mostró valor. Se puso de pie. Él le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos, porque él perseveró hasta el final,
aun cuando él sabía que estaba condenado y que estaba pronto a morir. Debemos ser valientes con nuestro testimonio, pase lo que pase, hasta el final, con nuestro testimonio y también con nuestras palabras. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, sin temor a nada ni a nadie. Cuando dice la palabra intimidados, se refería a un caballo que huía asustado de la batalla. Que nada te asuste. Es bueno recordar algunas promesas en la Biblia. Isaías, por ejemplo, va a decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si bien es una promesa personal, está escrita interesantemente en plural porque está dirigida al pueblo de Israel. Y es como si Dios le dijera, iglesia del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Mateo 10:28 va a decir, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Finalmente, Hebreos, que es otra promesa dentro de las muchas en la palabra de Dios, el capítulo 13 va a decir, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Finalmente, el ser cristianos gozosos, responsables, nos lleva a tener una identificación con Cristo. No solo en la fe, sino en el sufrimiento. Primeramente, el versículo 28 va a decir la última parte, y esto de Dios, es decir, es un privilegio, procede de Dios, Dios lo dispone, es otorgado a cada uno de nosotros como una gracia. Por eso es que Mateo va a decir, en el Sermón del Monte, el mismo Señor Jesús va a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el libro de Hechos va a decir, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. El libro de Romanos va a decir, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y finalmente el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, va a decir, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ciertamente esta situación de identificarnos con el Señor, si bien es el resultado de una responsabilidad, produce gozo en nuestras vidas. Y ya Pablo lo había experimentado, porque en el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. La palabra conflicto es la palabra en el griego agón, de donde viene la palabra agonía. Y cuando vamos a la carta a los tesalonicenses, él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Alguien ha dicho que los mares tranquilos no forman marineros hábiles. Y ciertamente somos llamados a identificarnos con el Señor. David va a decir en el Salmo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios.
pero tú, oh Dios, eres mi gloria. Eres quien levanta mi cabeza. Eres quien levanta mi cabeza. Y el Señor Jesús por eso va a decir: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Escuche bien, hermano, nuestra vida no nos pertenece. Ahora estamos unidos a Jesús. Somos uno con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo para Jesús y vivo unido a Jesús y estoy identificado con Jesús. Así que, hermano amado, hermana amada, los verdaderos cristianos viven de tal manera que nadie puede negar su verdadera identidad. Y es necesario que en cada uno de nosotros haya un cambio, haya una transformación. No existe el cristiano que de pronto se detiene. No, usted avanza o retrocede. No existe tal cosa como un estancamiento en mi vida espiritual. El que no conoce de Dios lo ve a través de nosotros. ¿Seremos de impacto o no? ¿Influiremos en ellos positiva o negativamente? Hay una fe por la que vale la pena luchar y tenemos que hacerlo unidos. No hay lugar para una retirada, hermanos. Tenemos que seguir avanzando. A veces nos rendimos sin siquiera haber luchado. Entonces tenemos que trabajar juntos para el Señor. Tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerlo sin temor, y tenemos que luchar, y tenemos que identificarnos con el Señor, y tenemos que ir y cumplir la gran comisión haciendo discípulos, porque la gran comisión no ha cambiado, los tiempos han cambiado, sí, y tenemos que afrontarlo, pero los mandatos de Dios, la palabra de Dios no ha cambiado. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir sirviéndole. Dios exige de nosotros una vida de compromisos. En tiempos de cambios, los cristianos nunca retrocedieron, sino que afrontaron el momento con valentía. Este es un tiempo de cambios y tenemos que afrontarlo con valentía. Por eso es que el versículo 29 y 30 en la versión popular va a decir: pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha, va a decir Pablo en el último versículo que hoy hemos visto. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Hermano, hermana, tú eres un ciudadano del cielo. Tú eres una ciudadana del cielo. Y te animo a que sigas luchando, a que seas un cristiano gozoso, pero con responsabilidad, con compromiso, valorando lo que realmente es significativo, pero también viviendo una vida consecuente, luchando sin temor, afrontando cada situación. Tienes una responsabilidad, es parte de tu privilegio, es parte de las convicciones que tenemos como cristianos gozosos. Que el Señor nos ayude a poder vivir de esa manera. Que el Señor realmente haga eso en tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Yo quiero invitarle a que usted hoy haga una oración en esta mañana. A que usted pueda expresar una oración de respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida. Ha hablado hoy a su vida. Por favor, acompáñenme una palabra de Dios. Señor, gracias, porque hoy también hemos aprendido que como cristianos, aun cuando somos cristianos, que nos llenas de gozo, nos llamas a ser responsables. Y queremos pedirte que nos ayudes, que nos des fuerzas, Señor. Queremos ser consecuentes, vivir coherentemente nuestro cristianismo. Sea que esté alguien o no, Señor, sean cual fueren las circunstancias. Queremos luchar y queremos hacerlo con las fuerzas que vienen de ti. Queremos identificarnos con el Señor Jesucristo. Queremos mantenernos unidos.
Queremos ser libres de temor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu inmensa bondad, Dios. Y mira a cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje. Y te pedimos que tú les bendigas y les guardes. Y si hay alguno que necesita de ti, yo te pido que él o ella esta mañana, este tiempo, se acerque a ti. Se acerque a ti. Si usted quiere acercarse a Dios en este tiempo, repite esta oración conmigo. Dígale así a Dios: Padre bueno, esta mañana yo entiendo que necesito de ti, porque debo ser un cristiano responsable, debo ser un cristiano que luche, debo ser un cristiano que viva una fe que sea consecuente con lo que yo creo y predico. Por eso es que hoy me reconcilio con Jesucristo. Perdona mis pecados, acepto tu salvación y hoy te entrego mi vida. Gracias, Padre bueno. Bendito seas. Muy bien, si usted repitió esta oración, busque en la iglesia un lugar donde usted también escuche la palabra de Dios y se predique de la salvación de Jesucristo. Quiero terminar orando. Padre, gracias una vez más por todo este tiempo, por aquella persona que hoy aceptó a Jesucristo, pero también por tus hijos, por tu pueblo, por aquellos que hoy una vez más reconocen que te necesitan. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús.